Bueno, continuando con las clases virtuales de los trabajos prácticos de la Cátedra de Materiales 3 de la Facultad de Ingeniería, hoy nos vamos a referir al trabajo práctico número 9, ensayo sobre el hormigón endurecido. Esto que vamos a dar hoy, vía este video, es un reemplazo de lo que acostumbramos a hacer todos los años en el laboratorio del Departamento de Construcciones de la facultad, donde vemos en el lugar los distintos ensayos y estudios que se le pueden hacer al hormigón. Bien, en esta diapositiva que titulamos Resistencia potencial efectiva del hormigón, vamos a tratar de expresar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que está pasando. Bueno, el tema es así. Cuando iniciamos el proyecto de una obra, un calculista, un asesor estructural, plantea la necesidad del hormigón que debemos tener en nuestra estructura para que la misma soporte las cargas que él va a utilizar para sus cálculos. Nos lo indica en los planos, planillas, pliegos, etcétera, etcétera, y nosotros tenemos que, de acuerdo a lo que el calculista nos diga y por supuesto las cuestiones de durabilidad que ustedes ya han visto en prácticas anteriores, comprar o hacer o fabricar el hormigón para que cumpla con esa resistencia requerida. Entonces, ¿qué hacemos? Compramos, hacemos el hormigón en principio con esa resistencia buscada, lo colocamos en nuestra estructura, sacamos probetas con estos moldes que están acá, que ya hemos hablado en aquel momento cuando hicimos o no hicimos la práctica de dosificación, y a los 28 días, que es el tiempo habitual que se utiliza para determinar la resistencia, entre comillas, final del hormigón, se la ensaya con una prensa y se saca la resistencia. Y se la compara, en principio sin mucho más detalle que lo que estoy haciendo ahora, se la compara con la resistencia que necesitábamos por el cálculo o por durabilidad. A esta resistencia determinada de esta manera se la conoce como resistencia potencial. ¿Por qué potencial? Porque es la que potencialmente tendría el hormigón de la estructura si fuese colocado, compactado, curado y ensayado de la misma forma que las probetas. Todo esto que se le ocurre a las probetas es lo óptimo desde el punto de vista de su función. Se la coloca de una manera normalizada, en 3 capas o en 2 capas según sea el caso, se la compacta de una manera normalizada y muy buena, con un vibrador de aguja o con una varilla, pero siguiendo unos lineamientos bastante estrictos, se la cura, sobre todo en función de la diferencia con la realidad, ¿no? La realidad de la obra, se la cura de una manera totalmente normalizada, a 95% de humedad y 20 y pico de grados de temperatura, cosa que en la obra seguramente no existe. Y bueno, se la ensaya, la estructura no se ensaya. Por eso se llama la que potencialmente tendría el hormigón si fuese ejecutado de estas maneras. Esto podría generar cierta duda respecto a lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el calculista obviamente está pensando cuando hace sus cálculos en el hormigón que va a estar en la obra, no que el hormigón que está en la probeta. La probeta ya se sabe que va a dar una resistencia mayor que la que tiene la obra. ¿Por qué? Porque está hecha de una manera muy, no solo normalizada, sino muy normalizada y estricta a favor de que la resistencia sea lo más grande posible. Bueno, no se preocupen, el calculista sabe de esta situación y cuando hace los cálculos aplica coeficientes de seguridad, no solo por esto, sino por otras cuestiones de otra índole, que hacen que no nos debamos preocupar sabiendo que la resistencia de la obra va a ser inferior a la resistencia de la probeta normalizada. Bueno, y efectivamente la obra tiene otra resistencia que se puede conocer con lo que se llama testigos. Fíjense cómo yo distingo que esto es un testigo en una probeta. La probeta es lo que se llena con un molde. El testigo es lo que se saca de la estructura con una broca diamantada que mediante una gran velocidad de rotación
la conforma de esta manera, se saca el elemento y me doy cuenta que es un testigo porque yo veo acá los agregados cortados y a la vista. Cuando uno desmolda una probeta, la pasta cubre todo y parece toda una superficie lisa. Bueno, de esta manera yo puedo conocer la resistencia efectiva. Siempre, y que por todo lo que le dije recién, la resistencia potencial de la probeta va a ser mayor que la efectiva. Aproximadamente un 15%, depende de varias circunstancias, pero anda en esos números. Bueno, como les decía entonces, la resistencia a la compresión se puede determinar mediante dos maneras. Una es con las probetas normalizadas, que dan la resistencia potencial, si es que se realizan de la manera normalizada también, o sea, se cumplen las condiciones de curado, etcétera, etcétera, y por testigos extraídos directamente de la estructura. Vamos a referirnos en particular y en general a las probetas, es decir, a aquellos elementos que fueron realizados con el hormigón que se fue a colocar en obra, se los tiró en moldes de distintas formas y a los 28 días generalmente se ensayan a la compresión. Hay distintas formas posibles, de las cuales merecen destacarse las probetas que nosotros decimos británicas o de acuerdo a las normas británicas, que son cúbicas de 20 por 20, estas que están acá, y las más divulgadas o globalmente utilizadas, que son las cilíndricas, que en general son de 15 por 30. Esto es una cuestión, insisto, general, pero que surge de dos condiciones que tienen que tener las probetas cilíndricas. Primero, que el diámetro tiene que ser mayor que 3 veces el tamaño máximo. El tamaño máximo, recuerden, es que es el tamaño del agregado grueso que pasa el 95%. Entonces, es muy raro que en una obra, en general, es muy raro que en una obra haya tamaño máximo de 2 pulgadas que corresponde a 5 centímetros. Entonces, para la mayoría de las obras con 5 centímetros estamos cubiertos porque no va a haber agregados de mayor de ese tamaño. 3 veces 15, son 15, o sea que una probeta tiene que tener 15 centímetros de diámetro. Y de altura tiene que tener una esbeltez, que vamos a ver por cuestiones que más adelante, del doble del diámetro. Entonces, si la probeta tiene 15 de diámetro, tendrá que tener 2 por 15, 30 centímetros de altura. O sea que tendrá que tener 15 por 30. Fíjense un detalle que lo dejo como anécdota para que se despierten un poquito y entiendan esta situación. En los hormigones masivos, que se los llama así, aquellos hormigones realizados prácticamente sin armadura y que ocupan grandes volúmenes, como son sobre todo las presas, las grandes fundaciones o bases. Es una gran cantidad de hormigón sin armadura, con nada de encofrado, o sea que el tamaño máximo que prácticamente no tiene restricción. Se acostumbra a trabajar con tamaños máximos de 6 pulgadas o 15 centímetros, con lo cual las probetas cilíndricas que deberían usarse para ensayar hormigones en esas condiciones serían 3 por 15, 45 centímetros de diámetro y 2 por 45, 90 centímetros de diámetro. Les confieso que yo nunca vi una probeta de 45 por 90, pero dicen que existe y se utilizan, como lo dije, para estructuras masivas. Aunque cuando se hacen los estudios y para no, esas probetas son pesadísimas, requieren una carga muy grande de rotura, con lo cual requieren una prensa, son totalmente antiprácticas. Los ensayos de laboratorio para lograr determinados parámetros de la dosificación se hacen sobre probetas con el agregado tamizado y de 15 por 30. Bien, analicemos un poquito esto. ¿Por qué me compliqué con las probetas británicas 20 por 20? Bueno, porque es una anécdota simpática de que hay un país muy importante del mundo que utiliza probetas cúbicas que tienen en general sus desventajas. Ellos lo siguen usando. Si nosotros alguna vez trabajásemos allá o
o nos basásemos en algún trabajo de origen inglés para hacer sacar alguna conclusión técnica de algo que estamos haciendo, debemos saber que los resultados de su resistencia están basadas en probetas cúbicas que dan, por una cuestión que vamos a ver en un ratito, mayor resistencia que la cilíndrica. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué quiere decir? Quiero decir que probetas hechas con el mismo hormigón, con lo cual no debería haber motivo para que dan distintas justamente por cuestiones propias del ensayo. Las probetas cúbicas en general, o con cierta lógica, por lo que vamos a ver en un rato, como les decía, dan resistencia mayores que las probetas cilíndricas. Sin embargo, como les decía, universalmente se ha optado, se ha tendido al uso de las probetas cilíndricas, que tienen un montón de ventajas respecto a las cúbicas. Recordemos que, bueno, Inglaterra es uno de los precursores del cemento y del hormigón. Así que ellos seguramente las primeras probetas en la historia fueron cúbicas como las pensaban ellos, y bueno, el tiempo y la globalización y la practicidad, por todo esto que vamos a ver ahora, tendieron al uso de las probetas cilíndricas. Facilidad de moldeo, ausencia de bordes vivos, siempre piensen todo esto en comparación con las cúbicas, ¿no? Se ensaya en la misma dirección del llenado, o sea, el llenado de las probetas cilíndricas es de arriba para abajo, y así es como se lo ensaya. En cambio, las probetas cúbicas podría dar la casualidad que se llenen de arriba para abajo en uno de los lados del dado o del cubo, y se ensayen en otro sentido, con lo cual también podría desvirtuar algunas cuestiones de la fractomecánica. Las probetas cilíndricas tienen menos efecto de sunchado entre la probeta y los cabezales de la máquina, dejando la zona central sometida a compresión simple. Esto que parece un chino básico en esta etapa de mi explicación, no lo es tanto porque estuve chusmeando las últimas clases de hormigón endurecido que le dieron los profesores titulares, y he visto que de esto ya han hablado, así que bueno, pero bueno, supongamos que no se acuerdan mucho, y ahora lo vamos a repasar en un rato, qué es esto de efecto de sunchado. La probeta cilíndrica de 15 centímetros de diámetro tiene menos área que la probeta cúbica de 20 por 20. Para romper un hormigón que tiene una cierta resistencia, cuanto mayor es el área, mayor es la fuerza que hay que hacer. Cuanto más grande es la probeta, mayor es la fuerza que hay que hacer, y eso implica una mayor potencia de la máquina de ensayo, que a veces puede ser un problema. Y menor volumen y peso a los efectos de manejarla y llevarla de un lado para otro. Bien, vamos a ver un poco, para entender cómo es el asunto, el recorrido que hace la probeta desde el momento que la llenamos en la obra hasta que finalmente la moldeamos, o la ensayamos, perdón. El día del llenado se debe contar, por supuesto, con moldes metálicos, de plástico o cartón, hay incluso de cartón, desechables, de plásticos que tienen la anécdota, digamos, que para su desmolde tiene un agujero en la parte en la base, y se inyecta aire a presión, y de esa manera se despega la probeta y se sale por arriba. Y bueno, y los moldes metálicos, que han visto alguna foto, que son los más utilizados. Para el llenado de la probeta en forma normalizada, se lo hace de dos maneras distintas. Con una compactación manual, con una varilla, la misma varilla utilizada en el cono de Abraham, con 25 varilleros en 3 capas, con la diferencia respecto al cono de Abraham, que después de darle las 25 varillas a la primera capa, a la segunda y a la tercera, se la golpea al costado en el molde con una masa de goma o de madera, a los efectos de tapar esa oquedad que queda, que si quedara afectaría notablemente la resistencia, por supuesto. Y si usamos una compactación mecánica, básicamente con un vibrador de aguja, que va a licuar al hormigón brevemente, permitiendo casi una compactación ideal, eso en ese caso se lo hace con 2 capas, y no hay, por supuesto, una cantidad de
varillas, porque no existe, sino es un varillero, una compactación con, ya le digo, con ese vibrador de aguja, que se debe sacar despaciosamente para que no quede el agujero y hasta que deje de salir, o mejor dicho, empieza a tomarse brillante la superficie, significado que está empezando a salir agua por esa licuación que estamos hablando. Habitualmente a las 24 horas se la desmolda, o sea, el hormigón ha fraguado, ha alcanzado cierta resistencia mínima que permite ser desmoldada, manteniendo su forma y cierta dureza. De ahí se la manda o se la lleva a una cámara de curado a 95 grados de humedad y 21 grados de temperatura. Muchas veces en una obra en general no hay una cámara húmeda, sino que hay que llevarlo a un lugar que la tenga, que puede ser la misma facultad, el Departamento de Construcciones o algún laboratorio que se dedique al ensayo de probetas posteriores, que tienen estas cámaras húmedas. Y en el peor de los casos, si depende de nosotros mismos, no tenemos esa posibilidad, se recomienda, aunque sea en la misma obra, generar piletones con agua, con cal, y sumergir las probetas en ese agua, que por supuesto van a tener 100% de humedad, y bueno, la temperatura será el ambiente, eventualmente si la temperatura real es muy diferente a esta, habrá que tomar alguna precaución. Bueno, previo al ensayo propiamente dicho, se las encabeza, cosa que vamos a ver en un ratito, que es, digamos, en prolijar las superficies de la probeta. Insisto, no quiero avanzar mucho porque lo vamos a ver más adelante. Se la encabeza básicamente de tres formas distintas. Con un mortero, recuerden que es una mezcla de agua, cemento y arena, un mortero normalizado. En este caso, este trabajo hay que hacerlo en este momento, en el desmoldado. ¿Por qué? Porque el mortero tarda tanto como el hormigón para endurecer, así que si nosotros nos acordamos el día anterior al ensayo, el mortero va a tener una resistencia muy pequeña. Entonces, si sabemos que lo vamos a hacer con mortero, lo tenemos que hacer en este punto. Después se utiliza una mezcla de azufre, se puede utilizar, después no, ojo, son alternativas todas estas, una mezcla de azufre, grafito y arena, y en la actualidad se está tendiendo al uso de unos cilindros neoprene de gran practicidad, menos trabajosidad para realizar el ensayo, el encabezado, y tienen una función similar. Cualquiera de estos tres métodos tienen que tener la particularidad de que al momento del ensayo tenga una resistencia mayor a la del hormigón que vamos a ensayar. El mortero seguramente lo tendrá porque se hace con una razón de aguacimiento muy chica y al día siguiente que se hizo el hormigón. La mezcla de azufre, grafito y arena es una mezcla termoplástica que a menos en pocos minutos que se colocó esta mezcla líquida se endurece de tal manera que también tiene una gran resistencia. Y el cilindro de neoprene es un cilindro de goma, digamos, hablando mal y pronto, que ya viene de fábrica y que no necesita endurecer ni nada para tener la resistencia que tiene. Y finalmente el ensayo a las 28 días. Como anécdota, y para que tengan un poquito más claro de lo que estamos hablando, el ensayo en general se realiza a las 28 días. ¿De dónde salió este número tan curioso? ¿Por qué no se prefirió un mes y no 28 días? Bueno, porque 28 días es múltiplo de 7, que 7 son los días de la semana, entonces si se supone que una probeta se ejecutó en una obra, en general un día hábil, los 28 días van a caer en día hábil y no va a caer en un domingo o tal vez caiga si la obra se hormigó en un domingo, cosa que es difícil. Entonces en general los ensayos se realizan a los 28 días. Factores que afectan al resultado del ensayo. Todo esto que vamos a ver, les recuerdo que ustedes lo tienen y mucho más ampliado en las teorías. Solamente les estoy diciendo algunas cosas que habitualmente le decimos en estas clases teórico-prácticas previas a la ida al laboratorio a ensayar las probetas. Hay muchos factores. Vamos a nombrarlos por ahora, después vamos a desarrollarlos. La forma y la esbeltez de la pieza, el tamaño, el encabezado de las probetas, la velocidad de carga con que se haga el ensayo, el contenido de humedad al momento del ensayo, la temperatura del hormigón al momento del ensayo y el curado que haya tenido la probeta durante el periodo desde que se realizó hasta que se ensayó. Vamos a desarrollar punto a punto cada uno de los.
Forma y esbeltez. Y acá vamos a hablar del efecto desunchado que se los mencioné al pasar en una de las primeras diapositivas. ¿Qué es el efecto desunchado? Acá vamos a intentar explicarlo. No es tan complicado. El tema es así. Esta es la probeta. Este es el plato de la prensa. Esta es la masa de la prensa que hace la fuerza de compresión para tratar de romper la probeta. Entre el hormigón y el plato de acero se genera un rozamiento. Un rozamiento, punto. Cuando yo empiezo a cargar la probeta tiende a, por un efecto que se llama efecto de Poisson, a ensancharse como si fuese, o sea, todo el material que tiende a comprimirse y achicarse en el sentido longitudinal de la carga, también tiende a expandirse hacia los costados, a engordar en el mal sentido. Como acá hay un roce, ese engordamiento no existe. Y entonces la probeta quisiese engordar o ensancharse y el roce se lo impide. Entonces acá hay lo que se llama un desplazamiento restringido. Un desplazamiento restringido lo produjo esta fuerza de roce y resulta entonces que la probeta en este sector no solo está sometido a una fuerza de compresión pura, como la que queremos provocarle a la probeta, sino a un efecto de confinamiento que imposibilita que la probeta se desplace hacia los costados. Es lo que se llama un efecto triaxial. Ustedes creo que lo están viendo, sobre todo los que cursan materiales 3, en geotecnia, el ensayo de suelos. Es un ensayo eminentemente triaxial que se realiza con presiones de agua sobre una probeta de suelo, justamente, que es mucho inferior de una resistencia muy inferior a la del hormigón. Bueno, en fin. El efecto triaxial lo que hace es que el material rompa con una carga mayor, es como que si alguien lo está conteniendo, entonces no lo deja romperse, digamos, si me permiten la vulgaridad, y ese efecto triaxial, insisto, hace que la resistencia en este sector sea mayor, una resistencia aparente, porque el hormigón tiene una resistencia unívoca de acuerdo a sus proporciones. Acá lo que está pasando es que hay alguien que está incrementando la carga de rotura de ese hormigón. Bien, ese algo ocurre en la cercanía de los platos, arriba y abajo. En el medio no. Entonces, esa ganancia de resistencia aparente ocurre en las partes superiores. Y en la parte céntrica, la probeta rompe por compresión pura, como queremos nosotros que rompa. Entonces, para que el efecto ese de ganancia aparente del hormigón por el efecto triaxial desaparece cuando las probetas tienen una esbeltez igual a 2. ¿Por qué? Porque este efecto toma esta forma triangular a 45 grados, toma esta forma y de tal manera que como esta probeta tiene el doble del diámetro, acá tengo medio diámetro, acá me queda un diámetro libre para que la probeta rompa como quiera romper. Entonces, esta probeta rompe libremente. Por ejemplo, la probeta cúbica famosa británica, como tiene una relación de esbeltez igual a 1, porque es un cubo, no alcanza en ningún momento la probeta a romper por su propia resistencia intrínseca y rompe con una resistencia mayor o aparentemente mayor que la cilíndrica. Entonces, los británicos, cuando hacen sus trabajos, se refieren a resistencias obtenidas sobre resistencias cúbicas que son aparentemente mayores que la cilíndrica. Esta es una relación clásica, que una probeta cúbica hecha con el mismo hormigón que una probeta cilíndrica va a dar 25% más de resistencia que la cilíndrica. Esta es una curva de corrección de esbeltez. Cuando uno extrae un testigo se acuerdan que era esa probetita, entre comillas, sacada de un elemento de hormigón. El diámetro del testigo es el diámetro de la broca, que puede ser 15 centímetros como la de la probeta, o 10 para facilitar las cosas, pero la esbeltez va a ser el alto del elemento que estoy ensayando. Si estoy ensayando una probeta de 15 centímetros de alto, no voy a tener 30 centímetros como la probeta, voy a tener 15, y si la probeta es de 15 voy a tener una esbeltez 1. Y si yo quiero comparar esa resistencia
del testigo con una esbeltez menor que la probeta, tengo que hacer una corrección para llevar la resistencia que hubiese tenido ese testigo si hubiese sido una probeta de esbeltez 2. Bueno, el efecto yunchado, un poco lo que estaba diciendo recién, o sea, por efecto de la compresión se producen esfuerzos de tracción al tender a ensancharse, entonces se produce una rotura del tipo columnar, como llamamos. Acá tenemos un clásico, esto lo hubiesen visto ustedes con sus propios ojos si hubiésemos podido hacer esta práctica en forma presencial en el laboratorio, hubiésemos sometido a la rotura a cilindros de hormigón o sea, con más o menor ángulo se observa una rotura de este tipo producto de esto que le estaba diciendo. En la zona cercana al plato hay un efecto de confinamiento que aumenta la resistencia y a medida que nos vamos desplazando, este ángulo no es 45 como yo se los venía marcando, sino parecido a esto por efecto de corte y la tracción. Acá hay una tabla de corrección por esbeltez, la norma IRA 1551, que es la que nos rige a nosotros. Si la probeta tiene una esbeltez 2, que es la habitual, de 15 por 30, la relación es 1, y a medida que disminuye la esbeltez, hay que dividir, en este caso, por este factor. Yo aconsejo, porque siempre entra la duda, porque hay tablas que lo dan mayorando, minorando. Bueno, acá nosotros, si tenemos un testigo de una esbeltez 1, tenemos que dividirlo mejor dicho, multiplicarlo por 0,87 para obtener la resistencia que hubiese tenido con esbeltez 2. Bien, el efecto de tamaño de la probeta. La probeta, como les decía recién, habitualmente de 15 por 30, pero sobre todo en los testigos puede ser menor. Muchas veces los testigos de la probeta se hacen con una broca de 10 centímetros de diámetro y no de 15, y el alto depende del elemento a donde saquemos el testigo. Después hay probetas, como les decía yo, para hormigones masivos, cilíndricas, pero por ejemplo de 30 por 60 o de 45 por 90. Y el tamaño de la probeta también incide de la siguiente manera. A mayor tamaño, menor resistencia. ¿Eso a qué se debe? A esto, justamente a que al haber mayor tamaño hay mayor posibilidad de encontrar una prefalla. El hormigón siempre rompe, o habitualmente rompe, mejor dicho, por prefallas. Prefallas son superficies débiles en general en la interfaz entre el hormigón y la pasta, y ahí es donde arranca la rotura, y bueno, si yo tengo una superficie con mayor tamaño, hay mayor posibilidad de encontrar la falla. Acá tenemos una pequeña orientación de la relación. Una probeta normal de 15 por 30 si tiene el 100%, una probeta de 10 por 20 va a tener el 8% más de resistencia, siempre hablando del mismo hormigón, y una probeta de 45 por 90 el 14% menos. Encabezado de las probetas. También lo hemos hablado al pasar en las primeras diapositivas. ¿Cuál es el objeto del encabezado? Encabezar es colocar una superficie entre la superficie de contacto de la probeta con la prensa para que alice la superficie y para que ambas caras sean perpendiculares al eje de la pieza, o sea que no haya una falta de perpendicularidad entre las caras. Acá tenemos algunos datos. Una imperfección de 0,25 milímetros puede provocar una disminución del 30% de la rotura. O sea, la probeta cuando uno la desmolda, bueno, acá yo estoy con el láser, queda como una especie de serruchito arriba porque uno, por más que la empareje con la cuchara, al día siguiente el agua exudó, se evapora y nunca queda una superficie lisa. Lo que está diciendo acá que cualquier protuberancia en esa superficie de 25 milímetros es un punto de concentración de tensiones de la prensa sobre ese punto, sobre la probeta, y puede generar una disminución de la resistencia de hasta el 30%. ¿Qué condición tiene que cumplir el material con el cual se va a hacer encabezado? Debe ser por lo menos más resistente que el hormigón mismo, casi obvio diría, porque si no se rompe el material encabezado antes del hormigón.
y debe tener un comportamiento elástico similar. Esto se puede hacer con un mortero, como les dije hoy, con una mezcla termoplástica de grafito, azufre y arena o con planchas de neopreno. Por ejemplo, el encabezado con mortero se realiza, como les decía hoy, al día siguiente de ejecutar la probeta y aprovechando el molde o con un suncho adicional se coloca un mortero de cemento con relación agua de cemento menor que la del hormigón y una relación arena-cemento igual a 1. O sea, esta es la probeta, se desmolda, se coloca un suncho que tiene el mismo tamaño que la probeta, se coloca este mortero de aproximadamente 1 centímetro de espesor, se alisa perfectamente y eso sí, como es una superficie de muy poco espesor, no cambia su forma al día siguiente, tenemos una superficie perfectamente lisa. Después tenemos otra alternativa, es la utilización de una mezcla termoplástica de azufre, grafito y arena. Esta mezcla tiene una particularidad y de acá viene lo de termoplástica. Con la alta temperatura esta mezcla se licúa, se hace líquido, permite su colocación como si fuese una sopa o con un cucharón en este dispositivo que está acá, en este plato que acá está dibujado, que tiene la particularidad de tener 2 guías que acá se ven al fondo. Esas 2 guías posibilitan que yo ponga la probeta guiándome por las guías de tal manera que esta superficie va a quedar perpendicular al eje de la pieza. Coloco la probeta, verto con un cucharón ese líquido en este plato, digamos, y al tomar contacto con la probeta fría y bueno, con el frío ambiente, prácticamente al instante se endurece y al poco tiempo adquiere una resistencia mayor a la del hormigón mismo. Acá tenemos la superficie, el encabezado de una de las partes. En general, tal vez la parte, lo que más se tiende a encabezar es el lado donde se llenó la probeta, que es el que más sufre las protuberancias. Y actualmente en la modernidad se está tendiendo al uso de estas placas de neoprene. Este es un plato metálico donde se coloca esta placa que tiene que cumplir ciertas condiciones, que con el uso se va deteriorando, hay que hacerle permanentemente un ensayo de dureza. Cuando llega a cierto desgaste se tira y bueno, hay que usar otra. Se interponen entre la probeta propiamente dicho y la placa. Otro factor que incide es la velocidad de carga. La velocidad de carga está normalizada, no podemos inventar nada. La normalidad 1546 establece que la carga debe aplicarse en forma continua, evitando choques, o sea, cambios bruscos de carga, tiene que ser continuo a esta velocidad de 1,5 a 3,5 kilos por centímetro cuadrado, que pasado a la superficie que tenga la probeta nos va a dar la velocidad de la carga de la prensa. La primera parte se puede hacer más rápido y ¿qué ocurre? A mayor velocidad de carga, mayores valores de resistencia. Cuanto más rápido se dé la carga de la probeta, el hormigón va a dar, como digo yo, resistencia aparentemente mayores. ¿Por qué digo aparentemente? Porque, bueno, no sé si se están dando cuenta, el hormigón por sí mismo tiene una resistencia que depende de la razón de abastecimiento, de la calidad del agregado y de algunas cuestiones más. Y nosotros estamos acá mencionando un montón de factores que hacen variar la aparente resistencia que tendría el hormigón en sí mismo. Bueno, acá hay otra de las cosas. Contenido de humedad. Ojo, esto se refiere al contenido de humedad de las probetas al momento de ensayo y no a la humedad que tuvieron las probetas durante el periodo de curado. Esto se lo he aclarado porque es una confusión común. Cuando uno le pregunta incidencia del contenido de humedad sin aclarar mucho, ese es el problema. Me estoy refiriendo a la humedad al momento de ensayo. Las probetas, según norma, deben estar saturadas al momento de ensayo. Si las probetas se secan, los poros internos del hormigón quedan sin agua y si quedan sin agua, en este caso, insisto, no confundir con el agua de curado con esto que estoy mencionando, si quedan sin agua son un punto mejor dicho, si estuviesen con agua, ese agua generaría que cuando la probeta se quiere comprimir o apretar,
ese agua dentro de la burbuja genere presiones para todos los lados de esa misma burbuja y el hormigón termina rompiendo con un poco más de resistencia. De todo esto lo que debe quedar es que la probeta estaba en una cámara húmeda, sumergida, se la tiene que sacar de la cámara húmeda, por un lado para poder encabezarla, sobre todo con el método de azufre, grafito y arena, la probeta tiene que estar seca en la superficie, si no el azufre no agarra. Por otro lado no se la puede sacar mucho tiempo antes porque si no va a perder humedad interna y no va a estar saturada y el ensayo exige que la probeta esté saturada y superficie seca. Se ha verificado que el hormigón en estado seco presenta un incremento del orden del 15% en su resistencia a compresión. Insisto, no confundir la humedad al momento del ensayo con toda la humedad que tienen que tener durante el periodo de curado. Bueno, un poco lo que le decía, esto puede ser debido al desarrollo de presiones internas de poros a medida que se aplica la carga y al mayor volumen de gel que disminuye la cohesión entre partículas sólidas. Temperatura del hormigón, nuevamente al momento del ensayo. A medida que aumenta la temperatura, mejor dicho, sí, a medida que aumenta la temperatura, al momento del ensayo la resistencia a compresión disminuye. El ensayo debe hacerse, según norma, cerca de los 20 grados. Curado. Este es el punto más importante y fundamental de todo este proceso de ensayo o evaluación de la resistencia a compresión del hormigón. El curado, como yo le decía, en general, el curado siempre es mantener las condiciones de temperatura y humedad al hormigón para que se desarrollen al máximo las reacciones que se tienen que desarrollar de hidratación del cemento con el agua. Entonces, la norma también establece que las probetas tienen que tener una humedad del 95% o almacenadas en piletas con agua saturada con cal a 23 grados. Eso es una condición normalizada, como se dice. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque este es el punto que trae mayores problemas. Muchas veces, por dejedad, por imposibilidad, por lo que llamen lo que quieren, las probetas quedan en la obra, no se las sumerge ni siquiera en la misma obra si no hay otra alternativa, tampoco se lo hace. Nos acordamos a los 4 o 5 días, tengo que llevar las probetas a una cámara húmeda. Bueno, todo lo que el hormigón no gane en resistencia esas primeras horas es fundamental para el total de resistencia. Es como yo digo, como los bebés. Toda la comida que no le demos al bebé en los primeros días o en los primeros años de su vida va a repercutir negativamente seguramente en la vida final o futura. Entonces, es fundamental cuando a los 28 días, como les decía, uno hace el ensayo de resistencia para saber si la resistencia es comparable con lo que uno había comprado y con la que pidió el calculista, sobre todo la durabilidad. Cuando esos resultados no dan, vienen los problemas graves, porque imagínense a los 28 días enterarse que el hormigón que volcamos hace 28 días justamente, que ya por supuesto el hormigón endureció, ya hicimos una losa arriba de la otra, etcétera, etcétera. Bueno, con las consiguientes preocupaciones estructurales. Bueno, muchas veces las probetas no dan, no porque el hormigón en sus orígenes no haya sido bueno, sino porque no se lo curó correctamente. Y bueno, entonces cuando pasa eso, uno por suerte digo, como les decía muchas veces pasa, el problema fue ese y bueno, y se aclara la situación con una extracción de testigos o ensayo no destructivo que vamos a ver en otro momento y la cosa sigue adelante. Pero cuando les puedo asegurar que cuando una probeta no da a los 28 días, los problemas son importantes. Bueno, acá tenemos curvas de curado, digamos, o de influencia del curado sobre la resistencia, permanentemente al aire, 3 días al aire después de los 3 días de curado, al aire después de los 7, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos ahora, habiendo visto todos los factores que influenciaron sobre el ensayo de compresión, el ensayo propiamente dicho. Voy a tener que explicar esto como lo estoy haciendo porque estas cosas habladas son un plomazo frente a la practicidad de verlo y que no sea tan aburrido, ¿no?
Bueno, una vez encabezadas las probetas, a los 28 días, se mide el diámetro, o sea, hay que medir el diámetro para saber el área que tiene la probeta. En lugar de medir el diámetro, es más fácil medir los perímetros para deducir el diámetro. 3 perímetros, uno arriba, uno en el centro de la probeta y otro abajo, se promedian. Y la altura total con encabezado, que no tiene ninguna importancia en el valor, pero bueno, por lo menos por la duda que sea muy distinto a 30 o al doble del diámetro, ¿no? Se pesa la probeta, es una medida no muy importante, pero bueno, el peso de la probeta, una diferencia de peso de la probeta con lo que debería tener aproximadamente, daría la presunción de que hay un agujero muy grande en el interior de la probeta, ¿no? Se calcula el área transversal con el diámetro sacado a partir del perímetro. Se coloca en la máquina de ensayo bien centrada en el plato fijo de la carga, mientras que el cabezal móvil, que es el cabezal superior, que tiene cierta movilidad para poder tomar pequeñas faltas de perpendicularidad entre la probeta y el eje de la pieza, bueno, que le permite rotar libremente o pequeños ángulos en cualquier dirección. Acá tenemos el plato inferior, acá está la calota, esta calota tiene una semiesfera que le permite tomar ciertos giros. La resistencia a compresión estará dada por la relación entre la carga que provocó la rotura y la sección transversal de la pieza. Por supuesto, esto se ensaya a la velocidad que dice la norma IRAN de carga o de tensión. Y lo que dice el CIRSOC, que es nuestro reglamento que regula todas estas cuestiones relacionadas con el hormigón y su capacidad resistente, dice que el resultado de un ensayo siempre tiene que ser por lo menos el promedio de 2 probetas. Una sola probeta en sí mismo no sirve para evaluar nada porque cuestiones que vamos a ver más adelante en la última práctica del año, hacen que la resistencia del hormigón es un material heterogéneo y bueno, con una sola probeta puede haber un error de ensayo, un error de llenado, un error de coso y no saber finalmente si el problema de la resistencia es justamente porque el hormigón es poco resistente o por eso. Entonces siempre cuando llega un camión a la obra y nosotros vamos a sacarle probetas para ensayar y evaluar la resistencia a los 28 días, hay que sacarle 2 o 3 probetas. Y esas 2 probetas, los resultados que deberían ser muy parecidos, porque son del hormigón mismo, del mismo camión, hay pocos factores de cambio. Se saca el promedio de esas 2 o 3 probetas y se lo considera al promedio como un único valor de ensayo. Acá tenemos una pequeña planillita que está en la guía de trabajo práctico, que es la que usamos habitualmente en las clases presenciales para completar la fecha que se moldeó, la fecha que se ensayó, la edad a la que sea, si dio 28 días, si dio, a veces en el cronograma de la materia los 28 días son 35 o 21, las dimensiones que tenía esa probeta, los centímetros cuadrados sacados como pi por diámetro cuadrado sobre 4, el peso de la probeta, la tensión a la rotura de cada probeta en megapascales y la promedio de 2 probetas iguales, 2 o 3 probetas iguales. Bien, con esto damos por terminado el ensayo a compresión, que como les decía es el más importante, sobre todo porque el hormigón es un material eminentemente necesario para absorber el esfuerzo de compresión, la tracción casi no se la tiene en cuenta, salvo cuestiones muy menores. El ensayo de tracción, como dice acá la filmina, no es un ensayo rutinario, ya que en general se desprecia la resistencia de tracción del hormigón, salvo algunos casos específicos como estructuras masivas donde la poca resistencia de tracción puede compensar las contracciones por motivos térmicos. Bueno, esto es una cuestión que seguramente la han visto en la teoría ya y la van a ver más adelante cuando vean contracciones de origen térmico, sobre todo en obras masivas, donde el calor que se genera en la parte interna del hormigón es muy grande por el proceso de hidratación del cemento con el agua. Ese calor queda inmerso en la masa interna del hormigón masivo, el hormigón que está en contacto con el aire se enfría, se producen dilataciones diferenciadas por
por mayor temperatura o menor temperatura. Eso provoca eventuales fisuras que en el caso de las habituales estructuras masivas utilizadas generalmente para diques, puede traer problemas de filtraciones, con lo cual esa poca resistencia a la tracción es necesaria conocerla para ver de qué manera o cuánto debemos mitigar en esas estructuras masivas esa generación de calor. Eso, punto aparte, yo acá me voy a dedicar solamente a ver cómo se puede evaluar la tracción. La manera más lógica, entre comillas, sería evaluarla en forma directa, es decir, la inversa de lo que hicimos con el ensayo de compresión, agarrar una pelota cilíndrica, en lugar de comprimirla, traccionarla y listo. Pero hay un problema de orden práctico, es que es muy fácil comprimir y muy difícil traccionar. Para traccionar hay que agarrar el elemento, tironearlo, y el agarre tiene que ser muy rápido, muy importante, cosa que con la pelota cilíndrica es muy embromado. Existen distintas tentativas de agarrar la probeta con una resina epoxi a unas plaquetas que están agarradas a una prensa para que las pueda tirar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es lo que vamos a hacer en el laboratorio, no es un ensayo práctico, así que solamente se los comento y se los muestro acá a efectos de su conocimiento, pero insisto, no es muy fácil de realizar. En su reemplazo hay dos alternativas. Uno es lo que se llama el ensayo de tracción indirecta por compresión diametral y el otro ensayo a flexión de una viga. Vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos dos. El primero es el ensayo de tracción por compresión diametral. Este ensayo fue ideado por un ingeniero brasilero, Lobo Carneiro, que trabajaba e investigaba todo el hormigón relacionado con la presa de Itaipú, tengo entendido, donde existían, justamente por ser un hormigón masivo, problemas de necesidad de conocer la resistencia de la tracción para tomar esa diferencia de dilatación del hormigón. Entonces, para reemplazar ese hormigón ese ensayo de tracción directa, se le ocurrió realizar este tipo de ensayo. Este ensayo consiste en lo siguiente: en tomar una probeta cilíndrica igual a las que se generan para ensayar a la compresión, en lugar de comprimirla en el lado alto, se la comprime en diametralmente opuesto, por eso se llama compresión diametral. Se la comprime arriba y abajo a lo largo del eje longitudinal. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con los diagramas de tensiones? Bueno, no me voy a poner a explicarlo porque tampoco lo sé muy bien, pero lo que sí yo sé es que en el punto de contacto de la prensa con la probeta efectivamente hay una gran compresión. Esto, cuando se comprime, tiende a ensancharse, como hoy hablábamos con las probetas, y en la parte central se generan tracciones de muy poco monto. Este es el diagrama de tensiones desde arriba hacia abajo. Este punto es este punto, este punto es este punto. Entonces, en contacto hay una gran compresión y en la parte central hay hay pequeños esfuerzos de tracción que son mayores que los que el hormigón puede soportar. Entonces la probeta, en lugar de romper por compresión, a pesar de que la compresión era muy grande, pero que el hormigón también resiste muy grande la compresión justamente, lo hace rompiendo por tracción en la parte central. Acá tenemos la prensa de ensayo. Acá tenemos la probeta apoyada en un cilindro para que la distancia de esta sea más corta, porque la prensa no alcanza a ir hasta abajo. Y se la comprime, y cuando rompe, ahí se rompe en dos mitades, y acá tenemos la superficie. En general, la rotura de tracción esquiva al agregado, porque el agregado tiene mayor resistencia a la tracción que la propia pasta, y acá se alcanzan a ver los agregados a la vista. Bueno, y la resistencia a la tracción viene dada por esta fórmula, que es 2 veces la carga a compresión que provocó la rotura, dividido pi por el largo, 30 centímetros habitualmente de la probeta, y el diámetro de la misma. Y de esta manera, de una manera práctica y sencilla, se tiene el valor de la resistencia a la tracción por compresión diametral. Acá tenemos una planilla, igual que la anterior, donde también ponemos la fecha, la carga, 2 veces la carga, el divisor, etcétera, etcétera, y tenemos la tensión. Todo esto es lo que hubiésemos hecho en el laboratorio si la clase hubiese sido presencial. Finalmente,
tenemos el ensayo a flexión. El ensayo a flexión es un ensayo que se realiza sobre una viga que, me río porque tengo que cambiar la forma verbal, es una viga que hubiésemos hecho en la práctica número 4 de dosificación por las tablas del ACI, donde llenamos las probetas, llenamos una viga de madera, me acuerdo de haberle mostrado una diapositiva con la foto del encofrado de madera de la viga de hormigón, no tiene armadura, no tiene nada, es una viga de 15 por 15 por 90 de largo, y que ahora a los 28 días la ensayaríamos a la flexión de la siguiente manera. En esa viga de 15 por 15 por 90 de flexión, la vamos a ensayar a flexión, pero de los 90 vamos a agarrar la mitad, los 45, lo vamos a ensayar, y con la otra mitad la vamos a ensayar de otra manera. La tensión de tracción que se genera, y acá apelo al conocimiento que ustedes ya deben tener de resistencia de los materiales, creo que del año pasado o del cuatrimestre pasado, no sé, pero esta fórmula, la famosa fórmula del espejo, dice que la tensión máxima de tracción en la parte superior de la viga sometida a flexión, en la parte inferior, perdón, es igual a M sobre W, y en la parte superior será sigma de compresión igual a M sobre W. Como el hormigón resiste muy bien a la compresión, arriba no tengo problema, y la viga termina rompiendo por tracción en las fibras inferiores. W es el módulo resistente de la sección, para una sección rectangular, en este caso es cuadrada, de 15 por 15, W es B por H sobre 6. El ensayo básicamente está mostrado en estas fotos. Acá tenemos la prensa, esta es la viga que tenía 90, ya ha sido roto una de las mitades. Acá tenemos un poco más de 45 centímetros, un poco más de la mitad de 90. Acá tenemos los apoyos que están sí o sí a 45 centímetros. Y acá tenemos una prensa que aplica una carga puntual y la divide en dos partes. Este es un aditamento que se le coloca a la prensa para generar esto, que esta viga rompa por flexión con dos cargas a los tercios. O sea, de los 45 a los primeros 15 centímetros tenemos la primera mitad de la carga, a los 30 la otra mitad, y volvemos a los 45 y llegamos acá. Acá tenemos, este es el dispositivo que genera esas dos cargas, estos los 45 y estos los, en este caso 30, perdón, sí, 15, 15 y 15. Esta sería un poco la foto del ensayo para que interpreten esto que viene acá. Este sería el esquema estructural de lo que está pasando. Nosotros a la probeta de 90 la apoyamos a 45 grados. Ahí la foto no la tengo, pero esa probeta 90 vuela acá un montonazo. Yo la apoyo acá a 45 y a 45. La rompo con una carga puntual. La carga puntual genera un momento máximo P por L sobre 4. El módulo resistente es B por H cuadrado sobre 6, con lo cual la tensión de rotura por corte es igual a M sobre W. Reemplazo todo esto, el momento máximo P por L sobre 4, el W, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y esto me termina quedando 3 veces la carga P por L sobre 2 B por H. P, que es la carga que el operario nos canta en el display de la prensa que provocó la rotura. Entonces, esta probeta, recuerden que tenía 90, ahora generalmente va a romper donde está la carga. Así que tengo, de los 45 me quedan 22,5 más 45, me queda una probeta de aproximadamente 65-70 centímetros de largo. La coloco en otros apoyos nuevos a 45 grados, que esos sí son propios de la foto que vimos recién. Tenemos dos cargas, o sea, una carga de rotura al medio que se desvía con ese dispositivo de aditamento que se coloca en el plato de la prensa, que provoca un P sobre 2, y tengo L sobre T, son dos cargas a los tercios.
Noten la diferencia, que esto es importante, noten la diferencia de diagramas. Este diagrama de momento, el momento es máximo en el centro, donde está la carga, y el corte tiene este esquema. En este caso, fíjense lo que pasó. Al tener dos cargas a los tercios, el diagrama de momento toma esta forma. En lugar de ser único en el medio, toma esta forma trapezoidal. Y el corte sube con la reacción, viene acá, baja con la mitad de la carga, que es igual a la reacción, nulo acá, donde el momento es máximo, baja y tenemos este diagrama de corte. ¿Cuál de los dos ensayos provoca una resistencia a la tracción o provoca? No es que provoque. Desemboca en un valor mayor de tensión a la tracción. ¿Por qué? Porque la rotura de este tipo de ensayo se va a producir seguramente con el momento máximo. Y puede ocurrir que donde el momento es máximo se den ciertas circunstancias que hagan que el hormigón, casualmente en este sector donde el momento es máximo, tenga una resistencia un poquito mayor. En cambio, en este caso, el momento es máximo en todo este sector. O sea que en todo este largo de pedazo de la viga, este pedazo de largo de la viga, tengo un momento máximo. Y donde haya un punto débil por alguna cuestión particular, algún mal llenado, alguna mala adherencia entre agregados y pasta, lo que sea, ahí se va a producir la rotura. Entonces, la rotura en este caso se va a producir donde el hormigón tenga menor resistencia a la tracción. Acá se va a producir seguramente en el punto este o en la cercanía de donde puede haber coincidido o no que el hormigón tenga más resistencia en el lugar donde el esfuerzo fue máximo. Entonces, siempre estas... Ojo, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ¿cuál de los dos va a dar mayor flexión? Muchos de ustedes se van rapidito y miran 3 medios de P y acá nada. 3 medios es más grande que 1, entonces dicen esta. Es cierto que es esta, pero no porque esto dice 3 medios, porque esta P no es la misma que esta. Esta P es la P que provocó la rotura acá, que puede ser 1000 toneladas, por decir algo. Y esta P es otra. Es la P que aplicó acá en el centro, que dio la rotura a esto. Pero no necesariamente, no son iguales seguro. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá tenemos finalmente la planillita del ensayo de flexión, la probeta, el momento máximo para carga centrada y el momento máximo para carga a los 2 tercios. Bueno, con esto terminamos la explicación del trabajo práctico número 9 y nos vemos en la próxima.